No sé qué pasó. Estábamos en la oración y aquí se apagó, se salió del Face, no se apagó el aparato, se salió totalmente. Estamos volviendo a hacer, estamos volviendo a hacer otra vez la entrada, ¿verdad? A esta prédica en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta hora, bendecimos a ese nombre que es sobre todo nombre en esta hora, bendecimos su nombre, bendecimos al Rey de Israel, bendecimos a nuestro Dios, bendecimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? A ese Dios todopoderoso de los cielos, ¿verdad? Declaramos en esta hora que nada nos podrá apartar del amor de Él, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ¿verdad? Ni una cosa creada sobre la tierra, ¿verdad? Nos podrá apartar de ese ser maravilloso, nuestro Dios. En el nombre de Jesús, te damos la bienvenida a esta casa de oración cristiana, Punta Bella, ¿verdad? Le damos gloria al Señor por esta palabra y por todo lo que nos ha dado. En el nombre de Jesús, te damos la bienvenida. Ya quedó bien, parece. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos llevas de la mano, Señor, porque tú, bendito Dios de Israel, nos ayudas, Padre, con tu mano, Señor Jesús. En esta noche, Padre, nos cubrimos con tu bendita sangre. En el nombre de Jesucristo declaramos, bendito Dios de Israel, que estamos bajo tu abrigo, Señor, y que tú nos ayudas, Padre, de todo mal. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Sea bienvenido a este canal, ¿verdad? Sea bienvenido en este momento, en esta conversación, en este refrigerio que tenemos con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hoy traemos una palabra que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que tenía días que había estado con esta palabra la misma y la misma, y yo, de hecho, la tenía entre mis selecciones, ¿verdad? Para predicar, y yo lo había olvidado. Sinceramente, había olvidado esta palabra y Dios me la había estado dando. Entonces, en esta noche yo la traigo, ahora sí que con todo el amor de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Esperamos que la prédica, ¿verdad? Llegue hasta el final, que no haya ni un problemita. Todo está bien, realmente no sé qué sucedió, pero ahorita continuamos nuevamente, entramos, le damos la bienvenida, le damos gloria a Dios, ¿verdad? Por todas las cosas que Él nos da, declaramos, ¿verdad? En esta hora que nuestra familia está sana, que no hay ni una enfermedad, ¿verdad? Declaramos en esta hora que los aires son bendecidos, son benditos, los aires, la atmósfera, nuestra casa, declaramos sanidad total a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos en el nombre de Jesús. Confiamos, ¿verdad? En ese ser maravilloso que nos creó desde antes de la fundación del mundo. Confiamos en ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Que nos levantó de las tinieblas hacia la luz. Confiamos en ese Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, le damos la entrada a esta palabra que Dios me ha dado y el tema se llama la salvación no tiene nada que ver con el llamado. La salvación no tiene nada que ver con el llamado que Dios nos haya dado. El llamado es irrevocable, el llamado ya está puesto, ¿verdad? Y va a fluir, no, ¿verdad? Por la gracia del Padre. Ese llamado ya está ahí, ese llamado, en el momento que Dios quiere, ese llamado empieza a fluir, ¿verdad? Bajo el poder del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Llevando un motivo, llevando, ¿verdad? Un propósito en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora, bendecimos tus oídos, bendecimos tu corazón, ¿verdad? Que sea un corazón de Dios escuchando la palabra, que sea, ¿verdad? Nuestro Dios abriendo nuestros oídos, limpiando nuestro corazón, poniéndonos atentos a la palabra, ¿verdad? De lo que el Señor quiere decir en esta noche. En el nombre de Jesús, bendito Dios de Israel, gracias. Vamos a trabajar en esta noche, ¿verdad? Con una plática en Mateo 10 hasta el 23. Mateo 10 y vamos a platicar un poquito, ¿verdad? En Mateo 10, el Señor hace la elección de los 12 apóstoles. Entonces, el Señor hace la elección y separa a esos 12 después, ¿verdad? De todos los miles de personas que lo seguían y se fueron quedando por diferentes motivos, ¿verdad? Que obviamente el Señor ya tenía, ¿verdad? Sabía con las personas que se iban a quedar, sabía lo que venía, ¿verdad? Pero el Señor se quedó con esas 12 personas que Él eligió. Todos sabemos, ¿verdad? Que son Pedro, antes
llamado Simón, que es Andrés, el hermano de Pedro, Jacob, hijo de Zebedeo, ¿verdad? Juan, hermano de Jacob, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, que su sobrenombre era Tadeo, y Simón el cananista y Judas Iscariote. Estos son los 12 discípulos, ¿verdad? Con los que Dios trató, con los que Dios preparó. Y en este versículo, verá el Señor, en el versículo 5, el Señor les da una misión a estas personas y les dice lo que van a hacer y lo que no deben de hacer. Y entre esa misión, ¿verdad? Hay varias recomendaciones que el Señor les da y les dice por dónde deben de caminar. A ciertos lugares no iban a ir, ¿verdad? Dijo que por Samaria no entraran, y también les decía que por el camino de gentiles, ¿verdad? No vayáis por alguna razón, ¿verdad? Lo que yo entiendo y podría comentar acerca de esto, ¿verdad? Es que no se fueran a perder en esos caminos a los cuales no estaban siendo enviados. Yo entiendo, ¿verdad? Que el Señor les dijo a estos 12 discípulos, vayan por su cometido, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, para que no haya nada, ¿verdad?, que los pueda distraer. El Señor los enviaba como una comisión, como una misión cuando te mandan a hacer algo, cuando tú vas con un propósito y sabes lo que vas a comprar, cuando tú vas a hacer, siempre pongo el ejemplo de un pastel o un vestido, tú sabes, ¿verdad?, lo que necesitas para eso, y tú te vas a comprar esa tela que tú necesites exactamente, de tal calidad y de tal textura, ¿verdad?, y de tal color, por tal medida. Entonces, Dios les dio una instrucción, ¿verdad?, que era tal cual y como Él les estaba diciendo. Y una de las cosas que Dios les recomienda, aparte de eso, dice, ve exactamente que quiero que vayas por las ovejas perdidas. Esa fue una de las recomendaciones. Y yendo, le dice, por esos lugares, predicar el reino de Dios en el nombre de Jesús. Otra de las recomendaciones fue ir y sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y les recomendó también, y por gracia recibiste, también dad por gracia. O sea, haz todo esto que yo te recomiendo, ¿verdad? Así como yo te lo he dado, ¿verdad? Con el don que yo te he puesto en ti, con lo que yo he puesto en ti, así ve tú y se lo das a ellos. Ve y comparte, ¿verdad? Ve y comparte la palabra, ve y haz esas misericordias, ve por esos enfermos, ¿verdad? Por esas personas que tienen lepra, por esas personas que están enfermas, por esos que se dicen, ¿verdad?, que ya están muertos, por esas personas que están ya en un estado, ¿verdad?, crítico de salud. Y también le recomendó, ¿verdad?, echar fuera demonios. Todo esto él ya lo había hecho, ¿verdad?, en todo este paso de su vida. Y le recomendó tal cosa. También les recomendó, ¿verdad?, que no llevaran nada. Y le dijo, ni calzado, ni agarrar, ni que pondráis 2 túnicas, ni alforja por el camino. Les recomendó, ¿verdad? Y al final les dice que porque el obrero es digno de su alimento. Entonces el Señor desde ahí, ¿verdad? A las personas que tienen un llamado y están trabajando, ¿verdad? El mismo Señor les va a proveer su alimento, su vestidura, les va a proveer, ¿verdad?, de todo lo que ellos necesitan. Como hasta estos tiempos, ¿verdad? El Señor sigue dando, ¿verdad?, esa provisión a esos obreros que el Señor tiene en esos lugares, ¿verdad?, puestos, porque es un llamado que el Señor los dio. Hasta aquí, ¿verdad?, nosotros entendemos perfectamente cuál era la misión de esos 12 discípulos, qué era lo que tenían que hacer y qué no. Esta fue una instrucción, ¿verdad?, que se les dio. Más les decía y les dijo también, ¿verdad? Y aquí terminamos con esta parte que yo quería platicar un poquito, ¿verdad?, acerca del llamado de los 12 discípulos. Quiero en este momento, ¿verdad?, pasarme del 9, que es donde estábamos leyendo ahorita, quiero pasar al 16. El Señor dice en su bendita palabra, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
En el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor ya los estaba preparando desde ese momento, ya les estaba diciendo a dónde iban a ir, ¿verdad? Y qué tan difícil iba a ser ese llamado y todo lo que iban a hacer. Como ovejas en medio de lobos. También nos abre un panorama, ¿verdad? La bendita palabra de Dios, donde nosotros podemos corroborar, ¿verdad? Cuán difícil ha sido en muchas ocasiones, ¿verdad? Llegar hasta aquí, llegar hasta este momento de predicar la palabra. Ir en muchos, perdón, eh, discúlpeme, es un camino, ¿verdad? Cuando el Señor te da un llamado, es un camino muy complicado a veces, donde tú vas quitando piedras, piedras y piedras y más piedras. En el nombre de Jesús. Una de las cosas, ¿verdad? Que el Señor dice, ¿verdad? Que vamos a ser enviados a esos lugares complicados y difíciles, ¿verdad? Donde hay lobos esperando, ¿verdad? Cuando verdaderamente hay un llamado, cuando verdaderamente, ¿verdad? Dios ha puesto algo en ti, hay complicaciones, ¿verdad? Porque el diablo huye cuando hay un llamado genuino de parte de Dios. Pero también el diablo va a tratar, ¿verdad?, de impedir este mensaje, va a tratar de impedir que esa persona con ese llamado llegue a ese propósito. Por eso Dios advierte y dice, vas a ser enviado, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos, porque no sabes, ¿verdad?, en cuántas contiendas vas a tener que batallar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús viene a mí ahorita una palabra, ¿verdad?, donde el ángel Gabriel, orando, hay un mensajero de Dios predicando en la palabra, donde tardó 21 días, ¿verdad?, luchando ese mensaje de parte de Dios, donde el ángel Gabriel le dice, llevo 21 días, ¿verdad?, luchando, ¿verdad?, con Satanás, luchando con las obras del mal, luchando con espíritus del aire para traer este mensaje. En el nombre de Jesucristo, sabemos, ¿verdad?, que cuando hay un llamado genuino, nosotros podemos estar, ¿verdad?, en medio de lobos batallando. El evangelio, ¿verdad?, ha sido llamado para personas, ¿verdad?, que Dios ha seleccionado en su momento, pero que han tenido una travesía para llegar a ese propósito de Dios, que no ha sido fácil, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo te comparto esta bendita palabra donde Dios nos advierte. Yo no sé qué ministerios tengas, yo no sé qué has pasado, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces te has detenido con ese llamado, yo no sé, ¿verdad?, cuántas situaciones, ¿verdad?, se te han atravesado en medio de ese llamado y ahorita estás en tu casa escuchando y estás pensando hasta cuándo, ¿verdad?, este llamado va a llegar a parir realmente, hasta cuándo este llamado, ¿verdad?, va a dar fruto, hasta cuándo, ¿verdad? Yo he intentado todo, ¿verdad? He estado ahí, pero han venido tribulaciones, ¿verdad?, donde yo he tenido que parar y yo he tenido que esperar y yo he tenido que hacer muchas cosas, porque el Señor lo dice, ¿verdad? Vamos a ser enviados en medio de lobos, pero nosotros, dice el Señor, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Si te digo algo, ¿verdad? Observando a la serpiente, yo recuerdo cuando yo fui enviada, ¿verdad? Como a un lugar, ¿verdad? A predicar. Cuando yo fui enviada a un lugar, yo recuerdo, ¿verdad?, que en ese lugar yo no sabía, ¿verdad?, si habían serpientes o no habían serpientes, pero yo recuerdo algo y esta palabra ahorita me lo trae a la luz. Recuerdo que yo salía atrás de la casa porque para lavarme cada mañana, ¿verdad?, mi cara y todo, y ahí había como una especie de pocito y al lado una llave. Entonces yo iba a agarrar agua a la llave y había un caminito donde yo caminaba, pero a los costados había como hierba de todos los árboles que había, entonces caían muchas hojitas. Entonces yo recuerdo que en los primeros días de que yo llegué allá, yo salía a agarrar el agua y yo escuchaba un ruidito todos los días, así, un ruidito entre las hojas. Y yo llegaba, ¿verdad?, a agarrar el agua, pero como el tercer día o cuarto día, más o menos, yo recuerdo, ¿verdad?, que
al caminar un poquito se movieron las cosas, ¿verdad? Por allá. Y en eso pensé, voy a ver qué es, me voy a detener. Y yo me detuve. Caminé un poquito, me detuve y volteé a ver a la derecha y volteé a ver a la izquierda, porque de los dos lados se escuchaba el ruidito pegadito a ese caminito de cemento que había, una cosa estrecha, así de este tamañito. Y yo alcancé a ver, ¿verdad? Unas culebras chicas, rojas con negro, sé que se llaman coralillos, me dijeron. Esas culebritas, ¿verdad? A como yo caminaba salían. Y cuando yo me detenía se metían. Volví a caminar, volvían a salir y volví a caminar y se volvían a esconder. ¿Por qué te traigo a relevancia? ¿Por qué te menciono esta situación? Una, ¿verdad? Vivimos cosas así cuando eres llamada, ¿verdad? Para ir a predicar el Evangelio. Yo recuerdo que ahí estaba, ¿verdad? Como misionera de cuenta, que fui a trabajar, ¿verdad? Ese lugar. En esa casa yo duré un año. Me decían después, ¿verdad? Oraba porque eso no pasara, que esas culebras subían la madera, la casa era de madera, subían la madera y podían escalar. Yo me quedaba así, ¿verdad? Diciendo, Señor, que estos animales no puedan escalar y no suban, ¿verdad? En el nombre de Jesús, lo que yo trato de decirte ahorita, según lo que estamos leyendo, dice, sed pues prudentes como serpientes. ¿Cómo se mueven las serpientes? La serpiente así se mueve. La serpiente se va a mover y va a llegar un momento que se va a detener y te engaña, porque tú piensas que no hay nada. Espera un poco y después vuelve a caminar y se vuelve a detener y se esconde. Entonces la culebra, ¿verdad? Tiene esa peculiaridad, ¿verdad? De hacer silencio, de ir lentamente, de observar, de detenerse. Ella no se va encima de su enemigo, se va así rápido, no. Pues va lentamente buscando la manera. Entonces, dice la bendita palabra de Dios, ser prudentes como serpientes. Las serpientes son prudentes, ¿verdad? Para hacerlo, para ir por su presa o para hacer lo que desean hacer, ¿verdad? Son prudentes y sencillos como paloma. O sea, no exijamos tanto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos predicando la palabra, porque son lugares, ¿verdad? Donde Dios te manda, donde Dios te va a proveer. Si te falta ropa, Dios te va a proveer, como lo ha hecho con muchos, conmigo, ¿verdad? Cuando no había esta ropa, Señor, la quiero así, de este color, Señor, me hace falta esto, Señor, donde estaba, ¿verdad? Necesito comer porque yo me fui así nada más, ¿verdad? Y sé hacer muchas cosas. Y ahí hacía algunos trabajos, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús yo te comparto esta bendita palabra donde el Señor nos motiva, ¿verdad? A ser esas personas prudentes, porque somos llamados para estar, ¿verdad?, en medio de lobos, porque no sabemos de dónde vendrán los dardos, no sabemos de dónde, pero el Señor nos dice, ¿verdad?, también en muchas partes de la Biblia, orar sin cesar, ¿verdad? Orar, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo te comparto esta bendita palabra, a ti que estás escuchando, ¿verdad?, desde tu casa. Tengo otro testimonio también de una mujer muy querida mía, muy amada, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que yo quise mucho, que fue una mujer, ¿verdad? De Dios como pocas, que yo tuve la oportunidad, ¿verdad? De convivir con ella, de platicar con ella, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Recuerdo perfectamente que yo un día llegué, ¿verdad? Con ella, estábamos platicando de todas las cosas que me pasaban en el camino. Y recuerdo que ella me dijo, ¿verdad? Por lo que yo estaba pasando. Mira, hija, me dice, mira cuántos años tengo yo y mira hasta cuándo estoy predicando y se está realizando el propósito de Dios. Entonces yo, ¿verdad? Ya llevaba tiempo intentando, ¿verdad? Levantarme y siempre pasaba algo. Siempre había algo que hacía que se detuviera el Evangelio. El llamado, siempre sucedía algo. Y yo platicaba eso con ella y me decía, estás joven, tienes tiempo, ¿verdad? El Señor sabe el momento y dónde y cómo. El Señor no te va a abandonar nunca. Este es un llamado, Dios está contigo, así como te liberó, ¿verdad? De tu vida pasada, que viviste tantas cosas. Yo hace rato me puse un poquito media nostálgica, porque recuerdo perfectamente, ¿verdad? Yo hubiera muerto. Y algún momento yo te comentaré mi testimonio, pero
la palabra y hablando me llevó a eso. Y en el nombre de Jesús, yo te puedo asegurar, ahora sí que con los ojos cerrados, ¿verdad? Que el Señor levantará tu ministerio. Él sabe de ti, Él sabe lo que estás pasando, ¿verdad? Ponte en la brecha, ¿verdad? No dejes de orar, ponte en el camino del Señor, no te eches para atrás. No retrocedas en tu llamado, ¿verdad? Lo que has avanzado, sigue, ¿verdad? Como dice el Señor, él te provee para lo que Él va a hacer, ¿verdad? Él sabe para qué el llamado, cómo se va a realizar, cómo se va a hacer. El Señor sabe qué necesidades tienes. En el nombre de Jesús, y tengo la seguridad que lo va a hacer como lo ha hecho conmigo, como poco a poco el Señor ha ido supliendo todo, todo. Una de las cosas que yo recuerdo, porque yo fui madre soltera mucho tiempo, fui casada, pero después me divorcié, ¿verdad? Me quedé como madre soltera mucho tiempo, me quedé, ¿verdad? Muchos años y fueron momentos muy difíciles. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo alguna vez le dije al Señor, Padre, pero ¿cómo me pongo a hacer esto si yo tengo que trabajar para darle de comer a mi hijo? Yo tengo que trabajar para que yo coma. Yo tengo que hacer esto. Mi hijo estaba pequeño y eran muchas cosas, ¿verdad? Las que me detenían entregarme al 100%. Pero hoy te digo que soy una mujer, ¿verdad? Realizada. Y hoy te digo que el Señor me limpió, me lavó, ¿verdad? Me liberó de demonios, de ataduras. El Señor, ¿verdad? Me limpió toda enfermedad. El Señor me sanó, me restauró, ¿verdad? El Señor hizo, ¿verdad? De mí otra persona. Y el Señor me puso en un lugar, ¿verdad? Yo estoy contenta en ese lugar en el que vivo, ¿verdad? En la condición en que vivo, el Señor me ha regresado muchas cosas que el enemigo me había robado o que se habían quedado en el camino, ¿verdad? Me ha regresado y me ha aumentado y me ha multiplicado, ¿verdad? El Señor a mi vida de muchas formas, ¿verdad? Le doy gracias al Señor porque Punta Bella también en algún momento ha sido, ¿verdad? En el nombre de Jesús, un apoyo para otros ministerios. Y cuando el Señor ha dicho, se ha realizado, porque el Señor sabe, ¿verdad? Cuánto, ¿verdad? Él te da. Y si te da, como dice la bendita palabra, de la forma en que Él te da, así tú tienes que dar. En el nombre de Jesús. Y el Señor sigue dando provisión a este ministerio. En el nombre de Jesús, bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. En esta noche, ¿verdad? Te bendecimos en gran manera. Declaramos en esta hora, ¿verdad? Que nada podrá apartarte del amor de Dios, ¿verdad? Como dijimos hace un momento que oramos, ¿verdad? Que nada, ninguna cosa creada en la tierra, nada podrá, ¿verdad? Separarte del amor, de la misericordia, ¿verdad? De todo lo que el Señor tiene para ti, de todas sus promesas, de todas sus bendiciones. En el nombre de Jesús, ninguna cosa creada en la tierra, ninguna enfermedad que se haya producido en este mundo, ninguna cosa manipulada, ¿verdad? Por las personas que estén sentadas en lugares especiales, ninguna cosa, ¿verdad? Que se haya declarado al mundo, ninguna cosa, ¿verdad? Que se haya declarado en tu vida va a proceder. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Declaramos sanidad, declaramos que ni un arma forjada podrá tocarte, en el nombre de Jesús. Tú tienes un llamado y ese llamado llegará a su momento, ¿verdad? Para que sea realizado. En el nombre de Jesucristo, dice la bendita palabra en el 17, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas y os azotarán. El 19 dice, también, ¿verdad? Lo mismo, más cuando os entreguen, tú no te preocupes por nada, dice la bendita palabra en el 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En el nombre de Jesús, cada situación que el Señor te ponga, ¿verdad? Que te dé palabra, el Señor va a proveer para que tú hables en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo, ¿verdad? Ahorita que viene este versículo a mi vida, te comparto en el nombre de Jesús, que en algún momento Dios puso, ¿verdad? Un sueño, una palabra en sueño para un gobernante de aquí de Mérida. Yo vivo aquí en este lugar. Estaba esa persona gobernando aquí en Mérida, ¿verdad? Y Dios me dio una palabra para ella. Cuando Dios me dio una palabra que yo vi quién era, yo me puse un poco triste y le dije al Señor, Padre, pero ¿cómo yo voy a llevarle una palabra a esa persona
cómo yo primero voy a contactarla, Señor, si esa persona puede burlarse de mí, no sé, ella no sé si te conoce, Señor, yo necesito, le decía al Padre, yo necesito que tú me proveas, yo necesito que tú abras el camino, Señor, yo necesito, bendito Dios de Israel, que tú abras la puerta para que yo pueda contactar a esa persona, para que yo llegue a su vida, Padre, a su presencia, Señor, para que ella reciba la palabra, bendito Dios de Israel. En el nombre de Jesús lloraba, lloraba. Y empecé de esa manera, ¿verdad? Esta palabra era muy fuerte, fue un momento en que Mérida estaba sufriendo, ¿verdad? Unos acontecimientos muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes en el cual la ciudad, ¿verdad? Estaba siendo muy, estaba viviendo un momento de temor, ¿verdad? Por situaciones que se estaban dando, ¿verdad? Con personas. Era una cosa, ¿verdad? Un poco espantosa en ese momento, ¿verdad? De miedo en Mérida, Yucatán. Y bueno, el resultado de todo esto es que yo oré para que se abriera la puerta, se abrió un contacto y el Señor, esa persona es otra mujer, me dijo, yo voy a contactarte, yo tengo relaciones por ahí, yo voy a buscar dónde ella va a estar y yo te voy a abrir el camino, te voy a avisar para decirte dónde ella va a estar y ora para que Dios te diga lo que tienes que hacer. Y así sucedió, esta mujer, ¿verdad? Me dio la fecha, el lugar y la hora donde ella iba a estar y yo estaba orando para que esa mujer recibiera la palabra de Dios. Cuando yo llegué con esa persona, ¿verdad? Yo llegué y le dije, mire, ya estando frente de ella, porque yo me puse en una fila ahí con todos que iban a hablar con ella, porque era una persona que gobernaba en este lugar, o sea, una persona muy importante. Y estando enfrente de ella, yo hablé con verdad, porque el Señor sabía que Él me sustentaba la palabra, lo que iba yo a decir, y yo cuando estaba enfrente de ella le dije, mira, en el nombre de Jesús, yo vengo a traerle una palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Esa fue mi primera palabra. Yo no soy maestra, porque yo estaba en una fila de maestros. Le dije, yo no soy maestra, yo vengo a traerle una palabra de parte de Dios y si usted la recibe, yo se la doy. Y si usted no la recibe, me retiro. Fueron las palabras que Dios puso en ese momento porque yo no sabía qué le iba a decir. Y la persona esta, ¿verdad? Sin nada más me dijo, la recibo, la recibo. En ese momento yo le hablé conforme Dios me había dicho. Y así dice el Señor. Y le hablé de la palabra. ¿Qué es lo que trato de decirte con esto? Que el Señor provee, no importa tu ministerio. El Señor va a abrir puertas, el Señor te va a poner en el lugar, el Señor va a ayudarte, ¿verdad? El Señor va a estar contigo. No perezcas, ¿verdad? No desmayes. Nada podrá separar las cosas y los planes de Dios, ni los tiempos, ¿verdad? Porque los tiempos son de Dios. En el nombre de Jesús, ¿verdad? En esta hora, oh Rabí, santo eres, Padre, bendito eres en esta hora, Señor. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre en esta hora, ¿verdad? Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno. En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Traemos esta palabra. Bendito Dios de Israel, gracias Espíritu de Dios, ¿verdad? Por abrir nuestros labios y poder predicar una palabra de vida eterna, ¿verdad? Una palabra que restaure, una palabra que dé confianza, una palabra que dé esperanza. En el nombre de Jesucristo. Y vamos a pasar, ¿verdad? Esta bendita palabra dice el 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas los que perseveren hasta el fin, este será salvo. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? El título de este tema se llama La salvación no tiene nada que ver con el llamado. El Señor te va a proveer, el Señor va a llegar, ¿verdad? Como dice Habacuc, no importa cuánto tardare, ¿verdad? Llegará mientras más tarde, más pronto se acerca el fin. El Señor, ¿verdad? El llamado va a florecer tarde o temprano. Pero como dice la bendita palabra aquí, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, tampoco esperemos, ¿verdad? Que la palabra siempre va a caer, o que vamos a caer muy bien. La palabra va a fluir y la palabra va a llevar el propósito en cuanto Dios ha puesto, ¿verdad? Hacia las personas o hacia X persona. Pero, ¿verdad?
En algunas ocasiones tal vez no seamos bien vistos. En algunas ocasiones, ¿verdad? Tal vez nosotros seamos aborrecidos a causa de la palabra y no le caigamos bien a algunas personas, ¿verdad? Y muchas cosas pueden pasar porque el Señor lo dice en su bendita palabra. Pero dice también el Señor, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y está hablando aquí, ya está hablando de la persona, del llamado, ¿verdad? Nosotros tenemos un llamado, pero aparte tenemos nuestra propia salvación que tenemos que cuidar. De lo contrario, ¿verdad? Podemos liberar personas enfermas, echar fuera demonios y hacer todo lo que incluye en el llamado, ¿verdad? Y al final, cuando vayamos al cielo y diga el Señor, hacedora de maldad, yo a ti no te conozco, porque no hicimos, ¿verdad? En cuanto Dios nos mandó como personas, ¿verdad? Y muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros podemos confiarnos de esta manera. Cuando vemos que el llamado fluye perfectamente y aunque no estés bien como con Dios, ¿verdad? Y tú ves que el llamado fluye. ¿Eso qué quiere decir? Es que el llamado es irrevocable, pero tu salvación es personal. Puede que muchos se liberen y puede que muchos alcancen misericordia y puede que muchos alcancen la vida eterna, pero también puede ser que la persona que, verdad, que Dios usó para eso no alcance la vida eterna. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Ahora es el tiempo, ¿verdad? En que tenemos que fijarnos exactamente cómo estamos, cómo andamos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra salvación? En el nombre de Jesús yo te comparto esta bendita palabra, ¿verdad? Dice, más el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos en los tiempos de profecía. Estamos en los tiempos en el cual el Señor te dice, persevera, espera, ¿verdad? Sé paciente, persevera, lucha, ¿verdad? Lucha por tu salvación en el nombre de Jesús. Y no nos confiemos por el llamado. El llamado tarde o temprano fluirá, porque ese es el propósito y esa es la labor y el menester del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ese llamado va a florecer un día conforme Dios lo ha pensado, ¿verdad? Conforme Dios lo ha diseñado, porque así está hecho de parte de Dios, ¿verdad? Porque esos son los pensamientos del Padre, pensamientos de bien y no de mal. Y siempre, Señor, ¿verdad? Va a estar, ¿verdad? Con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con Él. No nos confiemos, ¿verdad? Como dice la bendita palabra, perseveremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús perseveremos, ¿verdad? Porque bien dice la bendita palabra que seremos enviados, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos. En el nombre de Jesús. Y Dios nos dice ser pacientes, prudentes como las serpientes. Pero la bendita palabra dice sencillos como paloma. En el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo te dejo con esta bendita palabra y ahí viene, ¿verdad? Una palabra, el 23, que yo quiero platicar contigo en esta noche y dice la bendita palabra, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Que nosotros, que el Señor nos encuentre, ¿verdad? Cuando Él venga haciendo a lo que Él nos llamó, que el Señor nos encuentre trabajando en su obra, que el Señor nos encuentre, ¿verdad? Trabajando en los negocios del Padre, como lo hacía Jesús, ¿verdad? Cuando le contestó a su mamá, ¿verdad? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En muchas ocasiones, ¿verdad? Como predicadores, el Señor nosotros tenemos que dejar un poquito, ¿verdad? A veces la familia, a veces tenemos que dejar cosas que nos gustaría estar conviviendo, pero sabemos que Dios tiene guardada a nuestra familia y en algunas ocasiones tenemos que separarnos para ir a hacer el llamado. En el nombre de Jesús también sabemos, ¿verdad? Que muchos de los apóstoles inmediatamente dejaron las cosas y siguieron a Jesucristo. Si nosotros hay un llamado, el Señor, ¿verdad? En muchas ocasiones lo va a usar ese vaso en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para el propósito suyo. Y tal vez nosotros, ¿verdad? Tengamos que dejar, ¿verdad? Una parte de nuestra carne, de los que
lo gusta, ¿verdad? De nuestras, el gozo y la alegría a veces que estamos, ¿verdad? Y queremos continuar con ellos y todo, pero el Señor nos va a dar tiempo y nos da tiempo, ¿verdad? Espacios para nosotros hacer también esa parte como familia, porque no dejamos de ser madre, padre, hermano, no dejamos de serlo. El Señor nos coordina, el Señor nos ayuda con los tiempos, el Señor tiene ministrado su negocio y nosotros tenemos que dejarnos en las manos del Señor, ¿verdad? Para que pueda el Señor, ¿verdad? Hacer de nosotros lo que Él quiere. En el nombre de Jesús yo te dejo con esta bendita palabra, ¿verdad? Porque dice en el 23, no terminaréis de hacer esto cuando antes venga el Hijo del Hombre. Está hablando de Jesucristo, está hablando de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te invito, ¿verdad? Y te comparto esta bendita palabra y te invito, ¿verdad? A que tú pongas los ojos, ¿verdad? En las cosas de lo alto, que tú pongas los ojos, ¿verdad? En el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Si tú tienes un llamado, ¿verdad? Si tú estás y sabes que el Señor te ha hecho un llamado, ponte en la brecha, no esperes nada más, porque yo te voy a dejar con un versículo que el Señor me había estado dando, ¿verdad? Y hoy siento trae, ¿verdad? Mucha relevancia con esta prédica que el Señor me dio y sigo compartiendo parte de lo que el Señor me vino dando, ¿verdad? En estos días que esta misma palabra está aquí mismo, en esta misma hoja, ¿verdad? El Señor me dio estas palabras, yo las comparto contigo, ¿verdad? El Señor está haciendo ese llamado, ¿verdad? Para que nosotros nos mantengamos, ¿verdad? Y sigamos, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? La salvación de la vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Que nosotros, ¿verdad? Continuemos, ¿verdad? En ese trabajo, en esa lucha, en esa batalla, ¿verdad? Que continuemos de pie, ¿verdad? Fortaleciéndonos en el Espíritu, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, que no desmayemos, que continuemos, ¿verdad? Esto que Dios nos ha dado, que continuemos en estos caminos, que continuemos, ¿verdad?, de la mano del Señor de señores y de ese Rey de reyes. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Déjate en manos de Cristo Jesús y yo te quiero compartir la palabra, ¿verdad?, donde Dios me daba y me ha estado dando junto con esta que te acabo de compartir, que es el mismo libro, Mateo, pero el 9:37. El 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. El Señor sigue hablando, ¿verdad? A esas personas que tienen un llamado, a esos obreros, ¿verdad? Que están puestos en la brecha, a esos obreros que alguna vez el Señor, ¿verdad? Que alguna vez el Señor, ¿verdad? Los apartó, los predestinó, los guardó, ¿verdad? En el nombre de Jesús, perdón, en el nombre de Jesús, ¿verdad? A esos obreros que alguna vez el Señor separó, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo te comparto esta palabra porque es el tiempo, ¿verdad? En el cual el Señor va a estar levantando, ¿verdad? A esas personas, ¿verdad? Que tienen ese llamado de parte de Dios. Es el tiempo en el cual, ¿verdad? Tu llamado es necesario. Es el tiempo, ¿verdad? En el cual el Señor necesita, ¿verdad? Esas mies, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Nosotros vamos a estar pidiendo, ¿verdad? Rogando por todas esas personas, como dice la bendita palabra de Dios, donde la necesidad es mucha, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos complicados donde vemos muchas necesidades, ¿verdad? Enfermos, donde nos lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Nos inquieta de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos que somos esos soldaditos que Dios ha puesto en diferentes lugares, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, tú eres parte de ese ejército de Cristo. Tú eres parte, ¿verdad? De ese todo que el Señor puso en diferentes partes del mundo. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios nos pide orar por esos obreros, ¿verdad? Porque dice la bendita palabra que las mies es mucho, la necesidad es mucho, ¿verdad? Y el Señor está levantando en estos tiempos y está haciendo que tú voltees tu rostro, ¿verdad? Hacia Él, que tú te sigas preparando, que tú te sigas orando, que tú sigas buscando, ¿verdad? De Dios
ese fluir de su espíritu para que tú seas lleno, ¿verdad? Y tú puedas venir, ¿verdad? A esa obra que Dios te ha designado como parte de ese ejército de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo te invito que como los apóstoles, ¿verdad? Fueron llamados y asignados con ciertos menesteres, ¿verdad? Para ir, ¿verdad? Y llevar la palabra de Dios, para ir y llevar el reino de Dios, ¿verdad? Así lo hagamos ahora nosotros, porque la bendita palabra dice que más vamos a tardar en estar llevando la palabra que Cristo venga. Estamos en los tiempos, en el nombre de Jesús, estamos en los tiempos en la cual tu boca tiene que ser abierta, en la cual, ¿verdad? En el nombre de Jesús, tu boca, ¿verdad? El Señor va a usarla para llevar palabra de vida eterna, porque la necesidad es mucha y porque mucha gente está deseosa y está esperando que tú compartas una palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús empieza, levántate, ¿verdad? Levántate en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y resucita, ¿verdad? Como dice la bendita palabra de entre los muertos, donde quiera que estés, ¿verdad? Si tú tienes un llamado, puede ser también que todavía, ¿verdad? Estés en otra parte, ¿verdad? Haciendo todavía, ¿verdad? Lo del viejo hombre. Puede ser, ¿verdad? Que tú te encuentres en una situación difícil, pero el Señor hasta allá, el Señor te irá a buscar, porque si tú tienes un llamado, ¿verdad? Tú eres parte del ejército y el Señor te va a levantar, te va a limpiar, el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a poner donde tú eres asignado espiritualmente, ¿verdad? En esa casa, ¿verdad? En esa iglesia, en ese lugar, ¿verdad? El Señor va a abrirte los ojos, ¿verdad? Si están adormecidos, el Señor, ¿verdad? Va a traerte la luz, ¿verdad? El Señor te va a transportar, ¿verdad? De las tinieblas a la luz y el Señor va a hacer su obra en ti, aunque ahora tus ojos no lo vean. En el nombre de Jesús. Puede ser que también tú seas una persona que todavía no ha recibido a Cristo, pero tú sabes que hay algo con Dios, pero tú sabes que sientes algo, ¿verdad? Que te atrae a las cosas de Dios, pero has hecho oídos sordos y te has quedado allá, ¿verdad? Y no has venido porque tal vez tu familia no es parte, ¿verdad? Tal vez tu familia no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero el llamado es personal y si tú sientes esa necesidad, si sientes eso en tu corazón, acércate, ¿verdad? Con esas personas, con alguien que tú sientas confianza, platícalo, ¿verdad? Empieza a buscar de Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo bendigo tu vida en esta hora, bendigo tu vida en esta hora y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo quiero hacer un llamado a todas esas personas que están escuchando en esta hora, ¿verdad? La palabra de Dios y que no hayan recibido al Señor, pero que sientan una necesidad interna, ¿verdad? Interior de recibir el Espíritu Santo porque estás en un lugar, ¿verdad? Oscuro, estás en tinieblas y tú deseas salir de ese lugar porque ya estás cansado de esos lugares, ¿verdad? Y tú quieres en esta hora, ¿verdad? Abrir tu corazón, acércate, ¿verdad? Recibe estas palabras en el nombre de Jesús, cierra tus ojos si así lo deseas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, quiero orar por ti, ¿verdad? Y si tú quieres recibir esta palabra, ¿verdad? Dale, entrégale tu corazón a Cristo, que Él lo transformará, ¿verdad? Hará un corazón nuevo, ¿verdad? Un corazón fortalecido, un corazón sano, ¿verdad? Que quitará toda amargura, dolor, angustia. El Señor quitará de ese corazón todo y limpiará, ¿verdad? Y te convertirá en una nueva persona. En el nombre de Jesús, bendito Dios de Israel, yo te pongo delante de ti, Padre bendito, en esta hora, Señor, a todas estas personas, Padre, que están escuchando, Señor, que tienen necesidad de ti, Padre, fluye, Padre, a través, Señor, de estas redes, bendito Dios de Israel, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puedes repetir conmigo, bendito Dios de Israel, yo te acepto en mi corazón, Señor, como mi único y verdadero Salvador en esta hora. Declaro, bendito Dios de Israel, que tú moriste en la cruz del Calvario, Padre, y que tu sangre fue derramada por la cual, Señor, hoy soy libre en el nombre de Jesucristo. Soy sano en el nombre de Jesucristo. Si es que estás enfermo, soy redimido, son perdonados mis pecados. Yo salgo de este lugar de tiniebla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te hacemos un llamado, ¿verdad? Acéptalo en el nombre de Jesucristo para que tú conozcas, ¿verdad? Al Rey eterno, al Rey de Israel, a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? A ese Dios de todos los tiempos, en el nombre de Jesucristo, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú abres nuestros labios, Señor, y sabemos, bendito Dios de Israel, que eres tú el que habla a través de nuestra boca, Señor. Espíritu de Dios, abre los oídos, abre los ojos, quita toda esa cochambre, quita todas esas tapas en los ojos, Espíritu Santo, que sean
Señor, esas tapas caídas, destruidas en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que esas bocas sean abiertas, Padre, y que tu nombre sea declarado, Padre, como nombre sobre todo nombre, Padre, que esas bocas hablen y digan, yo te acepto, Espíritu de Dios, en mi corazón, Señor, porque tú eres Dios eterno, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora, bendito Padre Celestial. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo, Padre bendito de Israel, el querer como el hacer en esos corazones, Padre. Y sabemos que tú estás tomando el control absoluto en esta hora, Señor, y que tu propósito, Padre bendito de Israel, se lleva a cabo en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Levanta esos ministerios, Padre, que estén ahorita opacados en oscuridad, Señor. Esos ministerios que no tienen luz todavía en sus cuerpos, esos ministerios, Padre, levántalos, Padre, y quita todo ese cochambre, Padre, quita todo lo que está obstruyendo en su cuerpo, esas 5 lámparas, Padre, levántalas, Padre, levanta toda la suciedad, Señor, y alumbra esas lámparas en sus cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos en esta hora y bendecimos a ese Dios de dioses, en el nombre de Jesús, a ese Rey eterno, a ese Rey de reyes, Adonai. Santo eres, Padre, bendito seas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Oh, Rabita, santo eres, Padre, santo eres. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Dios de Israel. Gracias, te bendecimos, ¿verdad? Y te damos las buenas noches. Que estén muy rico, ¿verdad? Y estamos en contacto. Vamos a estamos aquí en esta página de Punta Bella, ¿verdad? Y estamos orando los fines de semana, ¿verdad? Y empezamos desde el miércoles. Algunas prédicas las hacemos temprano y algunas en la tarde. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén.